Bueno, pues vamos a pasar a la mesa redonda de prevención de riesgos laborales y, bueno, creo que se ha aterrizado bastante. Esta mañana ha sido como muy técnico, ya lo hemos ido aterrizando en el marco jurídico y, bueno, como sabéis todos, la prevención de riesgos tiene un marco jurídico que obliga a proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, incluyendo el radón, y a partir de junio del año pasado, pues obliga en algunas situaciones de las que habéis hablado a medir para ver si hay riesgo real en los trabajadores. Entonces, como llevamos como 9 meses obligados a ver qué pasa con el radón, pues hemos pensado que sería una buena idea traer aquí a Unavid, que creo que os va a interesar bastante lo que nos cuente Víctor, porque él nos va a plantear una solución distinta a las que habéis hablado aquí. Y luego Jaime nos va a contar su experiencia midiendo en unas primeras mediciones de radón, y luego el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Madrid, pues como gestor de la política laboral de Madrid, pues creo que tiene bastante que decir en sensibilización en los centros de trabajo. Vamos a empezar por Víctor. Víctor lleva 6 años impulsando soluciones IoT enfocadas a la salud ambiental y la prevención de riesgos y la eficiencia inteligente de edificios inteligentes. Lidera el desarrollo de negocio Unavid, conectando tecnología y datos de impacto real. Y creo que nos va a hacer una presentación interesante. Justamente, si me conectáis la presentación. Sí, ¿hay mandito para pasar? Vale, pues muchas gracias, Beatriz, por la presentación. Hoy os voy a contar lo que hacemos en Unavid, ¿vale? Unavid a lo que se dedica es a hacer soluciones IoT masivas, ¿vale? Al final contamos con más de 15 millones de dispositivos conectados en todo el mundo. Securitas Direct, DHL o incluso Airbus ya tienen soluciones IoT con nosotros. Y hoy os vengo a hablar un poco de soluciones IoT enfocadas en gas radón y en PRL, ¿vale? Al final, ¿por qué elegir nuestras soluciones? Nosotros intentamos que las soluciones sean sencillas, escalables, que sean low cost y que las baterías duren lo máximo posible, ¿vale? Que la duración de una batería pueda estar en torno entre 1 año y 10 años como máximo, ¿vale? Al final tenemos una ventaja competitiva porque utilizamos cualquier tipo de red de telecomunicación para poder transmitir estos datos, como pueden ser Sigfox, LoRa, NB-IoT o LTE-M, ¿vale? Actualmente, la parte de gas radón, ¿vale? Si las viviendas de España hablasen y el gas radón tuviese color, más del 10% de las viviendas estarían en color rojo, porque tenemos altas concentraciones en España, ¿vale? De hecho, bueno, el mapa de gas radón en España lo habéis visto hoy un montón de veces y sabemos perfectamente que es la segunda causa de cáncer a nivel mundial, ¿vale? Con un 4% de las muertes en España, ¿vale? Más de 20.000 personas fallecen en Europa debido a estas altas concentraciones de gas radón, ¿vale? El límite en España está en 300 becquerelios, como habéis dicho todos, pero se están empezando a disminuir poco a poco en los diferentes países europeos, como por ejemplo Suecia 200 o incluso la OMS recomienda bajarlo a 100, ¿vale? Obviamente, las mejores formas de reducir el gas radón es la ventilación, barreras antirradón y la despresurización del suelo, ¿vale? ¿Cómo funciona actualmente? Detectores pasivos, como todos muy bien conocemos, ¿vale? Que son los que la regulación permite, pues, detectar una media durante un periodo alargado en el tiempo, ¿vale? Pero ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros lo hacemos con dispositivos como este, el que tengo aquí encima de la mesa, que lleva aquí instalado en esta sala más de 10 días y lo que hacemos es recopilar estos datos en continuo, ¿vale? Durante 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, es configurable, ¿vale? Estos parámetros. Lo que hacemos es recoger estos datos y los mandamos a través de una red de telecomunicaciones, como puede ser la de vuestro móvil, un 4G, pero una red de telecomunicaciones de bajo consumo. ¿Por qué? Para que este dispositivo pueda durar mucho tiempo las baterías, ¿vale? Estamos hablando que las baterías de dispositivo duran alrededor de 1 año, ¿vale? Y es recargable. Al final, lo que nos encontramos es que tenemos también una plataforma de visualización. En esta plataforma tenemos todos los parámetros recogidos allí, como es el radón, la temperatura, la humedad. Los podemos exportar en un Excel y podemos armar gráficas para ver qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestras instalaciones, ¿vale? O incluso recibir notificaciones en tiempo real. Oye, pues he recibido un SMS de que el radón está en 600 becquerelios por metro cúbico actualmente. O un email de la plataforma que te dice que estás en 1000 becquerelios por metro cúbico.
¿vale? La comparación de una pasiva con una conectada, al final, pues la pasiva te da un único dato durante una media acumulativa durante los 3 meses, ¿vale? Es menos preciso porque solo te da un dato, pero una conectada al final tienes más datos, entonces estás teniendo muchos más datos y son más precisos. Puedes hacer más medias o incluso una mejor medición a largo plazo, ¿vale? Las alertas con una pasiva, al final, hasta que no llega al laboratorio y te mandan un informe, no tienes los datos. Con una conectada, en 15 minutos vas a tener una medida en tiempo real, ¿vale? Sí que es verdad que la conectada suele ser una inversión un poquito más cara que una no conectada, ¿vale? Pero sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que alrededor de unos 10 pasivos suele estar en torno en uno de estos. Lo bueno de estos, que se puede reutilizar. Puedes recargar la batería y utilizar en diferentes escenarios, como por ejemplo, hablaba antes, en túneles, en construcción, se podrían llegar a utilizar y medir en tiempo real qué es lo que está pasando ahí, porque los informes son detallados y la plataforma de datos te da estos datos en tiempo real, ¿vale? Esto es un ejemplo de nuestra oficina, aquí en Madrid, en Santiago Bernabéu. ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta monitorizando en octubre durante 10 días? ¿Vale? Nos hemos dado cuenta de que el valor máximo que hemos obtenido han sido 111 becquerelios por metro cúbico, ¿vale? Y una media de unos 40 becquerelios por metro cúbico. ¿Qué pasa? Que estos 111 becquerelios por metro cúbico nos los ha registrado en un fin de semana o por las noches. ¿Por qué? Porque no hay ventilación activa en ese momento. Cuando hay una ventilación activa, si os fijáis, hay una gráfica que baja drásticamente, que es cuando entramos en la oficina. A las 7 de la mañana activan los sistemas de ventilación y todo se ha acabado ya. Al final el garradón se mitiga, ¿vale? Y entonces os voy a hacer la gran pregunta. ¿Cuánto garradón hay en esta sala actualmente? Si os digo que hay 600 becquerelios, ¿me creéis? ¿Sí? Pues lo podéis ver en el siguiente enlace. Si escaneáis con vuestro móvil el código QR, ¿vale? Vais a poder ver la concentración de garradón actualmente en la sala. Ni mucho menos estamos en 600 becquerelios. De hecho, todo lo contrario. Aquí actualmente no tenemos prácticamente nada de garradón. Creo que había 0 o 7 becquerelios, ¿vale? En la parte inferior de la plataforma aparece el ID y ahí podéis ver exactamente la concentración que hay, ¿vale? Os pone el radón, temperatura y humedad. E incluso hay un apartado en la propia plataforma donde aparecen los gráficos y el log para que podáis ver las últimas concentraciones que ha habido durante los últimos 10 días en esta sala, ¿vale? Que lleva conectado. ¿Cuánto garradón hay ahora mismo? 0, ¿no? Vale. Hay más o menos unos 7, 20, hemos detectado que hay unos 20 becquerelios de media dentro de esta sala, ¿vale? Durante los últimos 10 días, porque vinimos a instalarlo con Marta, lo colocamos y actualmente está mandando cada 30 minutos un dato de garradón, ¿vale? Y con esto pasamos al siguiente apartado, ¿vale? Luego, si queréis, contesto preguntas, que es para el tema de PRL, ¿vale? Cuando estuvimos hablando con Marta y Beatriz, decidimos pues, un poco ampliar esta información y no solo centrarnos en el garradón, sino también un poco abarcar diferentes áreas, como puede ser PRL, ¿vale? También tenemos diferentes casos de uso para PRL, ¿vale? Que son 4 predominantes. La monitorización de la calidad ambiental, o sea, temperatura, humedad, la calidad del aire, el garradón, que al final nos ayudan a prevenir estos riesgos en entornos industriales y no industriales, en nuestras oficinas o incluso en nuestras viviendas, ¿vale? También tenemos botones de emergencia y alarmas conectadas. Un botón de pánico que pueda decidir, oye, pues alguien si lo pulsa, que solicite una ayuda inmediata, ¿vale? O que alguien esté en riesgo y que puedan asistirle lo antes posible. También tenemos controles de presencia y detecciones de caída, que al final lo que hacen es, oye, yo no debería estar en esta habitación y si alguien entra en esta habitación o en este apartado, no debería detectarlo y mandar notificación en tiempo real a alguien para que vaya a supervisar qué está pasando y por qué alguien ha accedido a un sitio donde no se debería acceder, porque es peligroso. E incluso la monitorización del ruido y estrés laboral, ¿vale? Los decibelios al final crean un ambiente un poco ruidoso y los umbrales pues tienen que estar bajo los recomendados porque si no pueden generar un poco de estrés laboral, ¿vale? Al final los hemos dividido en estos 4, que son los más típicos, pero no nos cerramos a estos 4. Hay muchísimos más, fugas de agua, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero estos son los más típicos que nos están demandando hoy en día para mejorar las instalaciones que actualmente tenemos, como por ejemplo universidades, oficinas o incluso zonas industriales, ¿vale? Los objetivos, como bien he dicho, ayudar a reducir la fatiga, problemas respiratorios, absentismo laboral, porque al final la gente no se pone tan enferma. Desde el COVID hemos aprendido que monitorizando y teniendo el CO2 bajo, ¿vale? Tenemos mejores aulas y mejores condiciones para nuestros alumnos, trabajadores, etcétera, ¿vale? Al final, con todos estos, lo que hacemos es mejorar la seguridad y la gestión de evacuaciones, por ejemplo, en caso de emergencias, etcétera. Un caso de éxito que tenemos aquí en España, ¿vale? Por nombrar alguno, es la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha instalado más de 1.000 sensores de calidad del aire. Han cubierto más de 460.000 metros cuadrados, ¿vale? Todas sus aulas, más de 9 campus, ¿vale? Lo que han hecho es instalar detectores de calidad del aire
de control de consumos energéticos, y lo que han hecho ha sido reducir, los contagios desde pandemia, ¿vale?, y bajar del personal. Lo que han hecho es la disminución de costes en calefacción, porque si una sala no tiene que estar activado el sistema de ventilación, pues no lo activemos. Al final vamos a intentar ahorrar y eso repercute mucho en la parte de los consumos energéticos. Y ha mejorado la confortabilidad, porque al final, oye, si tenemos un mejor ambiente, los alumnos pues están más contentos y más felices, no se despistan tanto durante las clases. Porque el CO2, cuando sube mucho, ya sabemos todos que nos afecta un poco a la concentración. Y os voy a contar una cosa anecdótica de esta solución, ¿vale? Durante los fines de semana tenían un alto consumo de agua, ¿vale? No sabían de dónde venía este consumo de agua y decían, pues bueno, vamos a investigar, porque gracias a monitorizar sabían que estaban teniendo un consumo muy elevado de agua, que no tenían ni idea, porque el fin de semana solo estaba el de seguridad. Pues fueron allí y entonces detectaron que el de seguridad lavaba el coche todos los fines de semana con el agua de la universidad. Entonces, lo que quiero explicar con esto es que al final, si tenemos datos, podemos hacer diferentes acciones. Entonces, con datos podemos tomar acciones preventivas e incluso activas en tiempo real, ¿vale? Entonces, cualquier pregunta o cualquier duda, ahí tenéis mi correo electrónico, os mandaré la presentación si queréis y cualquier cosa me decís. Muchas gracias. Bueno, antes de dar paso a Jaime, yo sí que quería hacerte una pregunta, Vale. Aprovecho que estoy en mesa. ¿Qué errores suelen tener, si tienen errores, supongo que sí, este tipo de sensores, y cómo los calibráis? Nosotros, este tipo de sensores actualmente, ¿vale?, vienen todos certificados de fábrica, ¿vale?, y se hace una calibración desde fábrica, obviamente, porque si no, no tendría ningún sentido. Y los errores más comunes suelen estar en torno hasta máximo 300 becquerelios, está en un 10% de error, y a partir de 300 becquerelios está en torno al 3% de error, estas medidas. O sea que es bastante preciso a la hora de monitorizar. Antes lo hablaba con uno en la comida que me decía, hostia, pues no es tanto, un 10% realmente sobre 100 son 10 becquerelios, tampoco es una exageración. Pero a partir de 300 baja drásticamente a un 3% de error. Es bastante preciso. Bueno, pues vamos a seguir ahora con la primera experiencia de un servicio de radiofísica que nos va a presentar a Jaime. Jaime es licenciado en Ciencias Físicas por esta universidad, por la Complutense de Madrid, doctor por la Universidad de Alcalá y especialista en radiofísica hospitalaria desde el 2003 por el Hospital Universitario Central de Asturias. Es jefe de Servicio Radiofísico Protección Radiológica del Hospital de Puerta de Hierro Majadahonda desde el 2017 y miembro de la Junta de Gobierno del COFIS y presidente de nuestra comisión de radón. Muchas gracias, Beatriz. Sí, bueno, mientras cambian la presentación, os introduzco un poco el tema, porque mi situación a lo mejor es un poco distinta al resto de las que se ven aquí. En este caso, yo no me puse activamente a medir radón, sino que prácticamente fui, inducido, empujado por vía sindicatos y vía nuestro Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que está aquí presente también, una representación. El tema surgió antes de que se traspusiera la directiva, pero los sindicatos en cuestión pues sí conocían que había salido una directiva europea que ponía mucho énfasis sobre el tema del radón, que era muy peligroso, además muchos son fumadores empedernidos y estaban preocupados por la situación de radón. Entonces, por este motivo, nos pusimos en colaboración, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y colaborando nuestro servicio de radiofísica y nos pusimos a hacer estas medidas que voy a exponer aquí. Para empezar, los hospitales que tienen simultáneamente radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico tienen que contar con un servicio de protección radiológica autorizado por el Consejo de Seguridad Nuclear. Es lo mismo que ha explicado Jesús, lo que pasa es que Jesús es una entidad externa. Él puede dar servicio a muchas empresas y entidades, a él le puede contratar cualquiera y yo soy exclusivo de la institución. Yo trabajo para el SERMAS y soy exclusivo del SERMAS y no puedo dar servicio a nadie más. Además, por normativa, al ser un servicio hospitalario, tiene que estar dirigido el jefe de servicio, el jefe de protección radiológica, en este caso yo, tiene que ser un especialista en radiofísica hospitalaria. Por otro lado, el nuevo reglamento de instalaciones radioactivas establece
que las instalaciones radiactivas que dispongan de servicio de protección radiológica no tienen que presentar la declaración de exposición al radón y el control de la exposición se lleva a cabo por el propio servicio de protección radiológica. Nosotros, en colaboración, como digo, con nuestro servicio de prevención de riesgos laborales, pues realizamos unas medidas en 2 centros de nuestro ámbito de actuación, que comprenden tanto el área noroeste como el área oeste de la Comunidad de Madrid. Bueno, estas son la división de áreas sanitarias, y nosotros pues llevamos en común diversos centros de la Sierra de Guadarrama, que, como sabéis, son municipios sensibles. En concreto, vamos a hablar de 2 centros, llamaremos H1 y H2, que están localizados en zona 2, según el código del CTE. En una visita previa, bueno, hicimos una planificación sobre plano en nuestro propio hospital, en Puerto Hierro, nos sentamos tranquilamente, hicimos una planificación de dónde íbamos a poner los detectores, y luego nos desplazamos a los propios centros, donde nos reunimos con personal de la dirección del centro y con representantes de trabajadores, que también se les avisó. Fuimos con los planos, comprobamos que el uso de las salas coincidía con el de los planos. Todos sabemos que desde que se inaugura un hospital te entregan los planos, luego lo que se hace después pues a veces no tiene por qué ser verdad, y a veces pues habilitan salas, y bueno, fue lo que fuimos a comprobar in situ. También lo que hicimos fue establecer en esa visita en qué ubicaciones íbamos a colocar los detectores, siguiendo las directrices de la guía 11.2 del Consejo de Seguridad Nuclear. A continuación, lo que hicimos fue contratar un laboratorio acreditado. Convinimos en que evidentemente había que conocer con mucha exactitud qué es lo que se estaba midiendo allí. Para ello se recurría a un laboratorio, en este caso el Laboratorio de Radón de Galicia, y los detectores utilizados fueron detectores de trazas. Escogimos, pues como dice la guía del Consejo, los meses de invierno, los meses calefactables, ¿no? Lo que nosotros intuimos como meses calefactables, que fueron de noviembre de 2023 a febrero de 2024, o sea, los meses de mucho frío, y elegimos las 2 plantas inferiores de estos centros hospitalarios, que además tienen varios edificios. En el centro 1 colocamos 30 detectores y en el centro 2 colocamos 17. La metodología que seguimos fue, una vez obtenidos los resultados del laboratorio, pues, hombre, aplicando un poco nuestra experiencia que tenemos en el ámbito de la radioterapia, pues un poco fuimos conservadores siempre, y lo que hicimos fue, al resultado que nos dio el laboratorio, le añadimos la incertidumbre con K igual a 2, que también nos proporcionaba el laboratorio, evidentemente, al resultado de la medida. Para aplicar los factores de ocupación, pues también aplicamos, por nuestra experiencia en el ámbito de la protección radiológica hospitalaria, recurrimos a la guía del Consejo de las instalaciones médicas de radiodiagnóstico, y como regla general, pues bueno, ahí te dan los factores de ocupación de si es un pasillo, si es una sala de espera, etcétera, etcétera, y aplicamos estos factores o bien por entrevista con el titular. O sea, si el titular no sabía muy bien qué decirnos, pues aplicábamos los factores de la guía, sobre todo por tener siempre un criterio único. En el caso de obtener una superación del nivel de los 300 becquerelios por metro cúbico, lo que hicimos fue hacer unas medidas un poco más finas, digamos, antes de dar esta voz de alarma, con nuestro equipo Sanradon, que permite hacer un registro horario. Bueno, se puede hacer un seguimiento, nosotros lo dejamos una semana completa, 7 días exactos, desde, vamos a poner un lunes por la mañana hasta un domingo por la tarde, para que fuera registrando las medidas. Y luego hicimos una segunda ronda de medidas también, propusimos una segunda ronda de medidas en las plantas superiores. Y bueno, como resultados, en el centro 1, como veis, pues bueno, hubo valores bastante elevados. He puesto solo los valores que superaron el umbral de 300, esto es un resumen de todo lo que nos dio el laboratorio. En color rojo veis la concentración en la jornada laboral, ¿no? Todo lo que pasó, el nivel de 300, añadimos la incertidumbre en la siguiente columna, y luego, a la hora de aplicar los factores de ocupación,
pues algunos niveles bajaron bastante. De hecho, el punto número 7 de medida era un almacén en la que había un uso bastante esporádico del mismo y, claro, la concentración real, digamos, para un trabajador sería de 30 becquerelios metro cúbico. Pero sí que estaréis observando, pues en el punto número 27, que hay un valor de nada más y nada menos que 1.408,5 becquerelios metro cúbico, que es un valor, la verdad, bastante llamativo. En este punto lo que hicimos fue introducir, como digo, este medidor y nos dio una concentración media de 566 becquerelios metro cúbico durante la jornada laboral. Entonces aquí, como podéis ver, bueno, en la gráfica podéis ver, incluso están las fechas, ¿no? Se ve que empieza un miércoles, luego un jueves, luego un viernes, luego se ve el fin de semana, cómo está estable. El lunes abren la puerta del despacho, ¿no? Y la concentración baja drásticamente. No sé si lo podéis apreciar. Exactamente aquí sería el lunes, baja la concentración, todo lo que está en azul es horario laboral, ¿vale? Solo estaba ocupado por las mañanas, automáticamente cierran la puerta, viene la tarde y empieza otra vez a subir la concentración hasta el día siguiente, martes, que llegan y vuelve a bajar. Y así sucesivamente. Y esto se registra una semana. Vemos además como miércoles, jueves, viernes la concentración ligeramente va bajando, pero efectivamente estaban por encima del nivel de 300. En este caso, lo primero que recomendamos al titular era que mientras se buscaba una empresa de remediación, que debían contratar evidentemente, una empresa especializada, que bueno, pues lo que hicieran, lo que recomendamos es que mantuvieran una ventilación. Aquí había posibilidad de abrir la ventana, pues que abrieran la ventana, en la medida de lo posible que trabajaran con las ventanas abiertas y sobre todo el lunes por la mañana, pues a primera hora que estuviera la ventana abierta de par en par, que hubiera corriente, para poder bajar la concentración de radón. Una vez contratada la empresa, bueno, pues todo el logo ahí abajo, evidentemente, esta empresa confirmó nuestras medidas y la verdad que pude leer el informe, un informe bastante exhaustivo en el que bueno, coincidía con nuestra metodología, la verdad, y ellos corroboraron que nuestras medidas eran correctas. Ellos la solución que propusieron era la instalación de un equipo de insuflación de aire y comprobaron que efectivamente bajaban los niveles y estas son las medidas que tenéis en la línea roja está la línea de 300 becquerelios metro cúbico y prácticamente todo estaba por debajo. Pero además esta empresa, la verdad que me sorprendió por su profesionalidad, decidió que había que hacer las medidas en invierno, que es cuando hay que hacerlas, hizo medidas de seguimiento y como podéis ver, donde yo había medido 1408, en los meses de invierno, la última fila, ellos han llegado a medir 163 becquerelios metros cúbicos, con lo cual podemos dar el caso por resuelto. En el centro 2 obtuvimos valores también muy altos en algunas situaciones, en concreto hay un valor de 792 que podéis ver. Voy a ser un poco más ligero con la presentación. Aquí colocamos nuestro detector y llegamos a una concentración de 265 más 26 con el K igual a 2, o sea, rondando el límite de 300. Aquí también se puede apreciar cómo, en función de la jornada laboral, según va aumentando, el lunes estaría aquí, que es la línea gris. Teóricamente el lunes ese despacho estaba ocupado, es evidente que no, porque la concentración seguía subiendo. La noche del lunes al martes estaba muy elevado, pero el resto de días iba bajando evidentemente la concentración de radón en este despacho. Aquí lo que vamos a proponer al titular, porque todavía esto es trabajo en progreso, es que contrate una empresa especializada para alguno de estos edificios que han dado medidas altas y hemos hecho una batida de medidas en todas las plantas superiores y a día de hoy estamos pendientes del resultado que ya me ha hecho el servicio de prevención, que ya los tenemos listos para análisis.
Luego, bueno, contar la anécdota también de que en el primer centro el equipo de aire pues ha solucionado el problema, pero ha creado otro problema adicional, que no tiene nada que ver con la protección radiológica, que ya va directo al servicio de prevención, que es que hace mucho ruido y le molesta a los trabajadores. Pero bueno, eso ya no es un problema que vaya a tener yo. En conclusión, evidentemente hay que cumplir la legislación, lo cual es una responsabilidad del titular. Hay que recurrir a laboratorios acreditados y siempre tener empresas autorizadas o empresas especializadas de remediación, porque eso nos va a dar muchas más soluciones que problemas. La legislación establece que los servicios de protección radiológica, unidades técnicas de protección radiológica, en el caso de que estén autorizados por el CSN para ello, que no es mi caso, podrían diseñar o implantar las medidas de reducción o estimar la dosis efectiva anual si procede. En nuestro caso, pues, al no estar autorizados, por eso contratamos a esta empresa especializada. Ya hemos visto, bueno, en el caso del primer centro, que evidentemente la solución fue sencilla. Y luego también fue muy importante en nuestra experiencia coordinarnos con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, porque ya ha permitido, por un lado, presentar un único informe al titular, un informe coordinado entre los dos, con la misma información. Se ha dado una información coherente a los trabajadores han estado muy tranquilos, no solo porque estuviera detrás el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, sino porque el mismo servicio que les controla las dosis al servicio de rayos ha estado detrás de radón. Entonces, somos un referente en la protección radiológica, saben que sabemos lo que hacemos, y también el asesoramiento técnico que hemos aportado al Servicio de Prevención y al titular. Por mi parte, pues nada más. Pues gracias, Jaime, por contarnos la primera experiencia en un servicio de radiofísica. Y yo tenía una duda de lo que nos estás contando. Habéis participado en la parte de medición y demás, pero habéis participado también, porque yo pienso que podéis hacer una aportación también importante ahí, en la formación e información de los trabajadores. Sí, en uno de los casos, de hecho, se nos convocó al Comité de Seguridad y Salud Laboral, y a instancias de la gerencia, pues expusimos, el Servicio de Radiofísica expuso desde el punto de vista técnico todas las medidas que suponían estas medidas y que se iba a tomar, y bueno, dimos una breve reseña sobre la epidemiología y demás. Ok, gracias. Bueno, pues pasamos a presentar a Natalia Máximo Dapico, que es la persona del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Ella es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, máster de Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales, especialidad de Seguridad, de Higiene Industrial, Ergonomía y Psicología Aplicada. Ha trabajado en el sector privado durante más de 20 años, realizando funciones de técnico superior de prevención de riesgos laborales en empresas como Fremat y posteriormente en Quirón Prevención. Su trabajo se ha desarrollado en áreas tan diversas como la seguridad industrial, la exposición a contaminantes químico-físicos y biológicos, emergencias, ergonomía, asesoramiento a empresas del sector privado y en el ámbito de la administración pública, en el sector como el industrial, sanitario o servicios y logística, entre otros. Desde enero del 2018 ha venido desarrollando actuaciones para asesoramiento en el ámbito hospitalario y ha formado parte del servicio de prevención propio en los centros hospitalarios de la zona noreste del Servicio Madrileño de Salud. Actualmente desarrolla sus funciones como técnico especialista de seguridad y salud y del trabajo en el área de asesoramiento preventivo y control de daños de la salud, perteneciente al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la unidad de control de exposición a contaminantes. En el ámbito de la docencia ha venido impartiendo formación preventiva de riesgos laborales dirigida a todos los niveles organizativos de las empresas. También ha participado en acciones formativas organizadas por el Instituto Madrileño de Administración Pública de la Comunidad de Madrid y en actividades de docencia académica en titulación del grado superior de formación profesional en el sector sanitario. Adelante, Natalia. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Lo primero quería agradecer y dar las gracias al Colegio de Físicos por
invitarnos a participar en esta jornada al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y bueno, acabamos un poco, ya vamos acabando la jornada y hablamos de sensibilización. Sensibilización en entornos laborales y un poco ver cómo el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo puede o qué intervenciones puede hacer para colaborar en temas de sensibilización. Ya ha hablado Marta del Plan Nacional contra el Radón, vamos a hacer una pequeña reseña y vamos a comentar un poquito las actuaciones que se hacen desde el Instituto para que se conozcan en qué podemos colaborar en la sensibilización. El Plan Nacional contra el Radón, que establece las estrategias para las administraciones públicas, tiene, ya lo ha comentado Marta, son 5 ejes estratégicos y un poco pone de manifiesto pues, que el grado de conocimiento y concienciación de la exposición al radón, bueno, pues que todavía queda bastante por hacer y es importante la necesidad de conocer la magnitud del problema. En el Instituto, al preparar esta jornada, nos hemos planteado hacer una recopilación de todos los datos que habíamos recibido sobre consultas, requerimientos, para ver un poco el grado de implantación de las obligaciones del Real Decreto en cuanto al cumplimiento de las medidas en de aquellos titulares que tendrían una obligación para ello, del artículo 75, y lo que nos hemos dado cuenta es que las consultas que hemos recibido han ido muy dirigidas a las fases iniciales del proceso. Nos han consultado cuándo va a ser obligatorio medir, si alguna medida dirigida a qué pasa si me encuentro 300 becquerelios metro cúbico, pero realmente no hemos recibido unas consultas más dirigidas a otras fases un poco más de realización de informes o aplicación del artículo 19 del RPSI. Es decir, un poco la percepción es que el conocimiento del radón pues es menos habitual de lo que es esperable. Hemos hecho un análisis también para determinar un poco ir un poco a medidas que desde el Instituto se puedan acometer a la hora de ayudar a las empresas a hacer esa implantación en todo lo que es el radón. Lo que sí que hemos visto que en determinados sectores, como sanitario, centros educativos, en algunos casos sí que se han medido, en vuestro caso se ha medido y se ha ido más allá, pero en la mayoría de los casos hay una población vulnerable. Nos hace un poco dudar de si esa preocupación ha sido motivada por esa población o por los propios trabajadores de los centros de trabajo. En este punto, el Instituto lo que vemos fundamental es que la participación activa de los organismos que son los especialistas en seguridad y salud en el trabajo dentro de las comunidades autónomas, pues puedan tener esa participación y establecer canales y vías para acometer un asesoramiento técnico un poco especializado. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, el Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo es el organismo autónomo gestor de las políticas de seguridad y salud en el trabajo y bueno, pues nos planteamos la necesidad de que se pueda participar en esos ejes estratégicos para la sensibilización y concienciación de los trabajadores y que, de acuerdo a las funciones y a los recursos especializados, pues, que tiene el Instituto, recursos especializados dirigidos a la sensibilización, bueno, pues podamos un poco participar en esos ejes de comunicación, concienciación y lugares de trabajo dentro del marco del Plan Nacional contra el Radón. ¿Qué hacemos en el Instituto? ¿Cuáles son las funciones? Pues principalmente asesorar y prestar asistencia técnica a las empresas y los representantes de los trabajadores, promover la prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, divulgar información en materia de prevención de riesgos. Además, se realizan coordinaciones entre diferentes comunidades competentes y diferentes administraciones públicas y, bueno, también hay convenios de colaboración con la Inspección de Trabajo y autoridades judiciales. Especial mención a las pymes, que desde el Instituto pues, establecemos un poco ese foco al considerar que son empresas que no tienen un asesoramiento interno especializado y quizá requieren un asesoramiento, bueno, un acercamiento para el conocimiento y sobre todo en el tema del radón, que puede ser a lo mejor un poco técnico para las actividades, determinadas actividades que desarrollan estas empresas. Y ¿cuál es nuestro marco? Nuestro marco de referencia es el plan director. Es el plan el que establece las estrategias y las líneas de actuación en la Comunidad de Madrid. ¿Para qué? Para disminuir la accidentabilidad laboral y para mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores de la Comunidad de Madrid. Está en vigor, ha arrancado este año y tenemos en vigor el plan director, el 7º plan director, hasta el 2028. De los 7 ejes estratégicos del plan, vamos a comentar los que nos parece que tienen importancia a la hora de hablar de sensibilización y sobre los que el Instituto va a poder un poco actuar. El eje 1, en las líneas de investigación de daños a la salud. El eje 4, de entidades especializadas, se realiza el asesoramiento de servicios de prevención, propios, ajenos, mancomunados, también de entidades especializadas. El eje 5, las líneas de actuación directamente van focalizadas a formación, sensibilización, concienciación, también a la difusión de la normativa y las novedades. Y bueno, en el eje 6, importante también las líneas de actuación de colaboración con entidades, ayuntamientos, colegios y asociaciones profesionales. También hay colaboración con la Consejería de Sanidad a través de la Unidad de Salud Laboral y pues, los acuerdos se siguen manteniendo con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. ¿Qué tipo de asesoramiento, qué tipo de actuaciones realizamos en el Instituto? En el Instituto Regional, dentro de la estructura, está el área de asesoramiento preventivo y control de daños a la salud. En este área se hace un asesoramiento especializado por sectores de actividad y por especialidades técnicas preventivas. El área
cuenta con 5 unidades técnicas especializadas y con más de 40 técnicos superiores especialistas de seguridad y salud en el trabajo. Además, cuenta con 2 médicos y, dentro de las unidades que cuenta el área, la unidad de control de contaminantes, de exposición a contaminantes, es donde se va a centralizar las cuestiones que recibamos en materia de radón. Bueno, en cuanto al asesoramiento específico de las actuaciones que se vienen realizando, concretando, el Instituto, sobre todo las que más nos pueden interesar a la hora de realizar el asesoramiento a las empresas, están las campañas de asesoramiento a empresas de nueva creación. En este punto es importante porque la actuación en origen es donde mejor, más eficacia de las medidas preventivas se pueden llegar a acometer las empresas. Importante en este punto, en origen, las medidas constructivas, técnicas y organizativas que requiere el radón, ¿vale? Hay otro tipo de campañas dirigidas un poco a asesorar en la integración de la prevención, y en estas campañas también se asesora a las actuaciones y al trabajo conjunto que tienen los servicios de prevención y con las empresas, y se reciben pues consultas que se van solventando en este tema. Asesoramiento específico en materia de prevención de riesgos laborales en la gestión de exposición a contaminantes químicos, físicos y biológicos. Desde la unidad de contaminantes, de control de exposición a contaminantes, es donde se centralizan también la exposición a agentes químicos cancerígenos, y ahí se encuadra el tema del radón, ¿vale? Hay otras campañas de sensibilización y concienciación que van dirigidas a la exposición laboral al radón, y un poco la línea de trabajo pues la vamos a desarrollar este año, incluso posiblemente con alguna publicación. ¿Qué más actuaciones específicas se llevan a cabo? Bueno, se investigan los accidentes de trabajo. También se investigan las sospechas de enfermedades profesionales. Se investigan también los partes de accidente no traumáticos, es decir, patologías que pueden tener un origen laboral, pero no se encuentran dentro del cuadro de enfermedades profesionales. Dentro de la investigación de enfermedades hay una colaboración con la Inspección de Trabajo, y un poco se trabaja a demanda en la investigación de las sospechas de enfermedad profesional. Y lo comentábamos antes con la unidad de salud laboral, también se pueden recibir a través de la unidad de salud laboral la solicitud de investigación de determinados daños a la salud que realizamos en el área. El objetivo finalmente es las actuaciones para la comprobación de las condiciones de trabajo, para determinar la posible correlación entre la patología y las condiciones de exposición, las tareas de los puestos de trabajo, para un poco determinar esa patología. Recordar que en el cuadro de enfermedades profesionales, en lo que se refiere al radón, se encuentra la neoplasia maligna de bronquio y pulmón,
en las actividades de minería subterránea y en procesos con productos de la cadena radiactiva de origen natural del uranio 238, precursores del radón. Nos puede entrar en el instituto la investigación, bueno, pues de sospechas, y habrá que determinar si corresponde a un origen profesional o no. Otro tipo de actuaciones que se realizan en el instituto y que están dentro del programa de actividades son las consultas o solicitudes externas que recibimos normalmente, pues nos las dirigen las empresas, los trabajadores, también recibimos consultas de los agentes sociales y se traducen en las visitas que realizan los técnicos para la comprobación de las condiciones de trabajo, para dar respuesta y emitir los informes correspondientes. También se acometen las solicitudes de requerimientos o otro tipo de asesoramientos a inspecciones y judiciales, ¿vale? ¿Qué otras actuaciones de interés relacionadas con la posibilidad de la divulgación en temas radón, etcétera? Jornadas divulgativas, ya se han celebrado algunas en el instituto y esperamos que podamos realizar más jornadas y publicaciones para divulgación, normativa, herramientas sencillas, etcétera, etcétera. En este momento, comentaros que lo que ha salido en varias ocasiones en esta jornada, Luis Quindós lo ha comentado, bueno, nosotros también hemos recibido consultas de trabajadores que tenían cierta inquietud porque han visto que en su lugar de trabajo habían puesto unos detectores y la empresa no les había informado previamente. Esa divulgación, esa información nos parece fundamental y la importancia de poder facilitar la información a los trabajadores antes de que la empresa se plantee poner unas mediciones. Posiblemente la empresa lo que necesite previamente es hacer una identificación y una programación, y en caso de que tenga que hacer mediciones, ahí es el momento de informar, pero no se puede colocar unos equipos que no se dé una información mínima a los trabajadores, porque al final estamos creando una alarma innecesaria. Y desde aquí un poco trasladar una propuesta mínima de conceptos e información básica que la empresa debería trasladar a los trabajadores, que deben ser conceptos muy sencillos y en los casos en los que se requiera una intervención de especialistas o de personal más especializado, bueno, pues que se recurra a la empresa a especialistas internos o externos de la empresa que puedan un poco facilitar esa información. Un poco trasladaros que el instituto lo que pretende es un poco tener una comunicación y una presencia permanente en las empresas. Esto va a ser muy útil porque nos va a dar un feedback de las necesidades que se van a ir un poco a lo largo del desarrollo del Plan Nacional, qué necesidades van teniendo las empresas y poder facilitarles las herramientas para la aplicación de los reglamentos y, bueno, pues facilitar un poco vías para una mejor información y asesoramiento desde el instituto. Y
Poco más. La importancia de la concienciación y sensibilización en los entornos laborales y vamos a ir un poco acompañando a cómo se va a ir desarrollando todo el proceso. Una vez ya tenemos vamos a tener ya los términos de actuación prioritaria, también nos han consultado sobre ello, cuándo, tal, y yo creo que ya sí que cuando realicemos los técnicos las visitas a los centros de trabajo y identifiquemos posibles lugares donde pueda ser de aplicación el artículo 75 a los titulares de las actividades laborales, pues les haremos las recomendaciones correspondientes en función de lo que nosotros en ese momento bueno, podemos constatar, porque las visitas, bueno, pues un poco ese es el proceso que tenemos previsto. Muchas gracias y nada, si hay alguna duda. Natalia, antes de dejar paso a las preguntas y que baje el resto de ponentes, yo quería hacerte una pregunta, por si tenéis conocimiento de ello, a través de las consultas que os llegan o del apoyo que dais vosotros a las empresas. Pero yo estoy casi convencida de que las grandes empresas y organismos públicos ya han hecho cosas, pero a las pymes, ¿en qué porcentaje? ¿Tenéis idea de si están ya trabajando, si tienen idea de por dónde agarrar esto? Claro, es un poco lo que nosotros hemos pretendido hacer en ese análisis, una recopilación que no hemos podido llegar a establecer ni tantos por ciento ni nada. Es una estimación global de lo general que se ha recibido. Han sido cosas muy concretas y siempre dirigidas a consultas generales que se han consultado, pero no hemos podido hacer ese análisis, quiero decir. Básicamente han sido eso, las fases iniciales del proceso y un poco dirigidas a eso, a cómo mido, si tengo que medir, si no tengo que medir, qué pasa si ya llega el 22 de junio del 2024, un poco la cosa ha ido por ahí. Sensación de que se han hecho muchas mediciones, tampoco tenemos constancia, ¿vale? Y bueno, ha sido más esa fase previa de planificación para un poco ubicarse, o esa inquietud de los trabajadores o de empresas, eso es lo que habitualmente hemos recibido. Bueno, es pronto igual. Gracias. Bueno, me quito yo, que bajen los otros. ¿No? ¿No va a haber una ronda de preguntas? Sí, pero yo creo que como son muchos, no van a responder. Vale, pues me dicen que preguntas a esta mesa hasta las 6 más o menos y que luego el resto de ponentes, si os parece. Mantener gracias. Vale. Es para Víctor. El aparato que usas tú de medida, ¿cómo tiene en cuenta la humedad previa y posterior de la sala y sobre todo la radiación de fondo? Sí, tiene un sensor interno que mide la temperatura y humedad en cada momento, que manda la medida del radón, manda la misma temperatura y humedad. O sea, eso lo mide continuo todo, incluso la humedad. En el momento de la medición, exactamente, en las últimas mediciones que ha tenido, lo manda cada X tiempo, en este caso cada 30 minutos, y recibes todo en tiempo real. Vale, era solo eso. Vale, gracias. Gracias. Es un fotodetector, o sea, es un semiconductor fotodetector, ¿vale? Que lo que hace es medir las partículas alfa del polonio 214 y 218. La segunda cosa que me ha sorprendido enormemente
Normalmente, ¿ese detector lo habéis hecho vosotros o está comprado a una casa? No, esto no es nuestro propio, ¿vale? No es de propia fabricación, sino que lo que hacemos es juntar las piezas, ¿vale? Ya. Porque tenemos esto es un partner nuestro, llevamos trabajando con él muchos años, y lo que hacemos es juntar las piezas para que tú tengas el sensor y luego puedas recibir los datos en una plataforma en tiempo real. Es que el certificado de calibración que hacen las empresas para los laboratorios que queremos acreditarnos en AC, no vale para nada. No, es que actualmente Entonces, con la ley quiere española... decir que las medidas con ese equipo no estarían homologadas, no estarían en el marco de la 17.025. Sí, actualmente, según la ley que hay actualmente, solo están los pasivos reconocidos como los que son los únicos para hacer estas medidas. No, 17.025, simplemente estar acreditados. Sí. Y luego lo que me ha extrañado enormemente, porque nos dedicamos a ellos hace muchísimos años, es que es el error del 3%. Eso es prácticamente imposible en medida de radón, porque las calibradas, patrones supercalibrados, ya vienen con el 3%. Entonces es casi imposible. Este fabricante sí que tiene un 3%, de hecho hay un certificado. No, el que quiere vender un aparato te dice que es yo no te estoy -1. vendiendo el aparato. Realmente No tú, el fabricante. Realmente nos manda un certificado, ¿vale? Porque lo fabrican en República Checa. Pues ya te quiero decir que no vale para nada ese certificado. Por favor, calibrarlo en un centro correspondiente para poder hacer, porque si no es que no vale, es que simplemente... Claro, no, actualmente según la ley, si no lo certificas con la ISO 17025 no vale para eso. Vale, y la última, y acabo. A la chica, yo no es que he ido a medir al Hospital de Lenares porque no tenía otra cosa que hacer, es que un comité de salud laboral de la empresa ya había aprobado que se iba a hacer eso. Lo que ocurre es que, como bien sabemos, es muy fácil meter ruido y con que uno monte un numerito, ya está. Por mucho comité que lo haya aplicado, ya la has liado. Entonces, quiero decir que, vamos, por lo que me afecta, yo he ido allí porque tenemos un contrato y porque nos han dicho que ha habido un comité de salud laboral que ha aprobado la colocación de detectores. ¿Qué ha ocurrido? Pues que un ciudadano normal o un celador, lo que sea, un médico, enfermera, lo que sea, se salta por encima la decisión de ese comité y monta el número. Bueno, pero quiero decir que no es que hayamos ido, digamos, porque no teníamos otra cosa que hacer. Vale, gracias. De todas formas, solo por terminar, ¿vale? Aunque no esté certificado con la ISO 17025, obviamente, se va a intentar certificar para que pueda cumplir los más altos estándares de calidad y entiendo que los pasará debidamente, obviamente. Y esto es como todo. Al final, cuando apareció el cinturón de seguridad en España, o en todo el mundo era un poco negacionista de no me lo quiero poner, me molesta, y al final nos hemos dado cuenta de que al final el cinturón de seguridad salva vidas. Esto al final no quita que sustituya a un detector pasivo, ni mucho menos, todo lo contrario. Tienen que convivir ambos y si quieres tener medidas más regulares, al final necesitas un detector en continuo para saber un poco qué es lo que está pasando en tu ambiente. Porque una media te da un dato de si hay o no hay garradón, pero uno en continuo puedes hacer pues labores, por ejemplo, en la mina o en un túnel de excavación, pues tener más datos sobre lo que está pasando, porque el garradón varía en función de diferentes parámetros. Bueno, yo diría casi presente, al final. Es presente-futuro, prácticamente. Estamos yendo por buen camino en España, diría yo. Pues nada, vamos allá. Tengo para los dos. Empiezo por Marta, que es muy fácil, esa te la sabes, pero bueno, yo creo que es importante. Como bien tú has dicho, el artículo 75.2 lo que dice es que cuando se superen los niveles de 300 becquerelios, el empresario titular deberá adoptar medidas necesarias para reducir la concentración de la exposición de acuerdo con el principio de optimización. Bien. Si tenemos un centro de trabajo donde tenemos diferentes puntos de lugares de trabajo que superan los 300 becquerelios, pero son zonas que normalmente los tiempos de exposición son muy bajos, el empresario titular directamente puede decir, yo sé que aquí es muy complicado estas medidas de remediación o económicamente no me compensa, contrato una UTPR que me calcule lo que son las dosis y como sé que van a estar por debajo de los 6 milisieverts,
presento la declaración con estos niveles, con el informe de la UTPR y dentro de 5 años vuelvo a medir. ¿Legalmente eso es válido? Bueno, ahí, no sé, ¿se oye aquí? Sí. Ahí estamos en la zona gris que comentaba antes, pero al menos yo creo que debería disponer del certificado al que hace referencia el RIN, de un profesional habilitado para proyectos de edificación que justifique que realmente pues no es factible a lo mejor hacer una remediación a un coste razonable. O sea, es que ahí, claro, entramos dentro de qué es razonable y qué no. Pero yo creo que al menos esa consulta sobre actuaciones de remedio posible, hombre, se entiende que si son caras y el tiempo de permanencia es bajo, pues no tendría obligación, pero... Y la otra es para José Luis, que me ha llamado la atención lo que ha dicho, que en el alcance de la acreditación que tiene el laboratorio tiene que recogerse el rango de medida. Yo pensaba que de acuerdo con la norma todos los laboratorios tenían el mismo rango de medida. Entonces, esto significa que si yo, por ejemplo, un laboratorio dice, pues mi rango es hasta 10.000 becquerelios. Si en mi lugar de trabajo me sale una concentración de 12.000, ¿legalmente ese dato no me vale? Vamos a ver, legalmente ese valor no estaría dentro del alcance de la acreditación. O sea, ese laboratorio no podría incluir ese resultado como un resultado acreditado. Y si lo hiciera, no sería correcto. Voy. Sí, porque justamente es una cuestión que he comentado con Belén hoy. Si el resultado de la medida es mayor que el rango dado en el alcance, lo que debe hacer el laboratorio acreditado es poner por encima del valor máximo de su rango. Y luego, fuera de acreditación, puede enviar un informe diciendo el resultado que he obtenido es este, por ejemplo, 4.000, y yo tenía el alcance hasta 3.000, pues te digo, en el informe oficial acreditado, más de 3.000. Y aparte te puedo decir, pero el resultado que me dio es 4.000, pero eso ya fuera de acreditación. Ese es el procedimiento en este caso. Yo acredito que es mayor que la cota superior de mi alcance. Siempre y cuando en ese valor en concentración, si tú has colocado los detectores, ¿no? No, básicamente lo que viene a decir Luis es igual. Miremoslo de otra manera. O sea, si tú tienes un valor que está por debajo del límite de detección, tú no dices el valor son 7 becquerelios por metro cúbico, dices es menor que 14 becquerelios por metro cúbico, que es el límite de detección. De acuerdo, es una cosa similar, básicamente. Sí. Digamos que solamente puedes cuantificar exactamente dentro de tu rango dado en el alcance, que eres tú como empresa quien decide con qué alcance te quieres acreditar. O sea, eso también es una cuestión que hay que decirlo. Entonces, cada uno sabe con su método de detección hasta dónde puede presentar evidencias de linealidad con los detectores, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Entonces, pero claro, al titular no le va a valer. Esa medición no le va a valer para cumplir con lo que le pide la reglamentación. Sí, exacto. Lo único que... Sí, no le va a valer. No olvidar que todos los laboratorios acreditados estamos acreditados, como bien ha dicho José, Espera. No, que lo que no hay que olvidar, como bien ha dicho José en la exposición, es que todos los laboratorios acreditados no estamos acreditados en concentración, estamos acreditados en exposición. Entonces, claro, si tú tienes un rango en tu alcance de exposición 3.000, pues evidentemente tendrás que tener cuidado de no pasarte de esos 3.000 para emitir un informe certificado. Entonces, no es la concentración la concentración es una consecuencia de la acreditación que tenemos, porque es dividir entre el tiempo de exposición. Perdón. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas, estamos ya todos cansados. Espero que hayáis aprovechado estas jornadas y muchísimas gracias a todos, asistentes, ponentes de nuevo, y feliz fin de semana. El año que viene nos volvemos a ver.